dimensionar una zapata para esa columna con forma de L. Están ahí las dimensiones de la columna. La columna va a recibir 3000 kilonewtons, ¿no?, de carga, y la tensión admisible en el suelo es de 3 meganewtons por metro cuadrado. En otras palabras, 3 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? O 300 kilonewtons por centímetro cuadrado. Entonces, cuando yo tengo columnas, ¿no?, con formas irregulares, lo que primero que tengo que hacer es definir dónde actúa mi centro de gravedad de mi columna. Solo un minuto. Entonces, eso lo puedo determinar fácilmente, ¿no?, a través de los conceptos que ustedes recuerdan de mecánica de sólidos, ¿no?, de resistencia de material. Entonces puedo, aquí en este caso se dividió, ¿no?, el rectángulo en dos partes, y con eso se halló que el centro de gravedad actúa en la dirección X a 30 centímetros, ¿no? Lo mismo en la dirección Y, se obtiene que el centro de gravedad se encuentra a 58 centímetros. Entonces, con eso yo ploto cuál es el punto de gravedad. Más o menos estaría en X a 30 centímetros, más o menos estaría por aquí, ¿no?, con esas coordenadas X, G y Y, G. Y ahí se calcula, ¿no?, se calcula cuál sería el área, ¿no?, necesaria de zapata. Aquí está la posición, ¿no?, del CG. La carga es de 3000 kilonewtons por 300 kilonewtons por metro cuadrado. Obtenemos que necesitaríamos una área de zapata de 10 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eh, si trabajamos con un lado igual a 3 metros, por ejemplo, el otro sería 10 entre 3, da 3.33. Entonces, podemos redondear hacia 3.35 metros para diseñar mi zapata, ¿no? Entonces, la zapata para esa columna en forma de L quedaría definida, ¿no?, por lo que vendría a ser eh, la- eh, esa área amarilla. Y ahí hay algunos criterios, digamos, ¿no?, eh, de economizar el área de zapata, siendo que la forma económica sería de forma rectangular, por ese tema de si es zapata flexible, si es zapata rígida, se puede hacer los volados de lados iguales, ¿no?, para que no tener el problema de que de un lado trabaje como zapata flexible y del otro lado trabaje como zapata rígida. Entonces se intenta equilibrar, ¿no?, los vuelos, ¿no?, de la zapata. Entonces aquí hay algunas condiciones, ¿no?, de desarrollo de esa zapata económica. Entonces, más o menos esa sería, digamos, eh, la forma de la zapata, donde el área amarilla vendría a ser más o menos usando un poco simetría, ¿no?, doble simetría en torno al centro de gravedad, como ustedes pueden ver, para la cara
superior. Y ya eso de forma troncocónica se proyecta, ¿no? Esa zapata para la parte inferior. Ok, no sé si quedó entendido. Si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ahí A0 y B0 son los lados, ¿no? De uno y otro lado del pilar o columna. Bueno, el siguiente ejercicio dice diseñar una zapata asociada para las columnas P1 y P2, siendo que la carga admisible es 0.3 meganewtons por metro cuadrado. Ambas, la carga P1 recibe 1600 kilonewtons, ahí está mal eso de P1 igual a P2. Ah, ya, perdón, vamos a seleccionar aquí dos casos, perdón. El primer caso es que P1 es igual a P2 con 1600 kilonewtons. Y la segunda parte del ejercicio es donde P1 es diferente de P2, P1 igual a 1500 kilonewtons y P2 igual a 1700 kilonewtons, ¿no? Ahí está, digamos, el desfase de esas dos columnas y se quiere para las dos columnas diseñar una zapata única. Entonces ambas columnas tienen 20 por 100 centímetros de dimensiones y están desfasadas 1,80 m en la horizontal y 65 centímetros en la vertical, eh, una respecto de la otra, ¿no? Entonces, aquí, eh, como las dos cargas son iguales, obviamente, y trazamos de aquí, ¿no? De centro a centro, una línea de eje, debido a que ambas son iguales, entonces el centro de gravedad resultante, ¿no? De las cargas que reciben las columnas P1 y P2, el centro de gravedad va a ser equidistante, ¿no? Eh, el área de zapata que vamos a necesitar es de eh, dos cargas de 1600 kilonewtons dividido por la carga admisible, nos da el área de 10.67 metros cuadrados. Aquí se tiene, ¿no? Que la distancia equidistante es de 1,90 m y se va a adoptar, ¿no? Que la zapata vuela, ¿no? Para cada lado de 1,5 m, por ejemplo. Y con eso yo tengo mi longitud que va a ser la distancia, ¿no? Entre este lado y este lado, más 1,5 m de cada lado, ¿no? Entonces con eso yo sé cuál va a ser mi longitud de zapata y B no va a ser otra cosa que el área dividida por mi longitud. Con eso obtengo un ancho B para mi zapata de 2.20 metros y con eso resuelvo el ejercicio. Entonces ahí esa sería la solución del ancho de 2.20 de mi zapata con el ancho paralelo, ¿no? Al eje que estoy trazando entre las dos columnas, ¿no? Un detalle que hay aquí es de que, como ustedes recuerdan, les voy a pedir por favor que sean puntuales en el ingreso, porque me interrumpe mucho la clase estar admitiendo a lo largo de toda la clase a todas las personas que quieran ingresar. Por favor, entonces voy a dar una tolerancia de 10 minutos en la próxima clase para que entren todos y de ahí me cortan mucho las presentaciones el estar dando a aceptar a lo largo de toda la clase a cada uno que
va entrando a desbora, ¿ok? Bueno, entonces este sería, ¿no?, el detalle. Algo que es muy importante es que si ustedes se fijan, yo de entrada en el proyecto, ¿no?, adopto una tensión admisible. Pero si ustedes recuerdan de las ecuaciones, ¿no?, de coadmisible, esta coadmisible es función de B. Pero B es una incógnita, ¿no? Entonces, una vez que yo lo ideal, ¿no?, lo realmente preciso y que muchas veces no se verifica en proyecto, es que una vez que yo obtengo B, con este B yo tengo que verificar la capacidad admisible. Si la capacidad admisible aumenta, pues bien, ¿no? Inclusive puedo optimizar esta zapata. Pero caso que que no aumente y que coadmisible en este caso para este B, digamos, que obtuve de proyecto, sea menor, entonces ahí tengo que hacer un proceso iterativo, ¿no? Entonces tengo que tomar cuidado que yo estoy partiendo de un valor de coadmisible para un determinado valor de B. Entonces lo ideal sería en ese caso verificar si B que estoy adoptando del proyecto coincide, ¿no?, con el valor de B al cual yo, con el valor de B que yo adopté para ese Q admisible. No sé si quedó entendido. Si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ese sería el primer caso del ejercicio. El segundo caso, las cargas son diferentes. Entonces, como las cargas son diferentes, ya no se puede trabajar con volados iguales a cada lado de las columnas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular nuevamente, ¿no?, en función eh, a la carga, a qué lado estaría en qué punto estaría el centro de gravedad. Aquí se hizo, digamos, ¿no?, Eh, esta regla de 3, X sobre esta línea de ejes, X se puede determinar como 1700 veces 1.91 sobre 3200, que es la carga total. Entonces X estaría sobre esa línea de eje a 101.5 centímetros, ¿no?, sobre el eje. Y ahí, en ese caso, si tenemos la resultante, la mayor distancia, la duplicamos, ¿no?, hacia el lado del voladizo, donde tendríamos el doble, ¿no?, de X sería 203 centímetros. Adoptamos 2,20 metros, ¿no? Duplicando, digamos, la longitud, obtenemos 440 centímetros. Y la B sería la carga total dividida perdón, B sería el área total requerida dividida por 440, que es mi longitud. Entonces tenemos 242.5, adoptaríamos 2,50 metros, ¿no?, para esa fundación, donde ese sería el resultado, ¿no?, de mi viga de fundación. Perdón, de mi zapata de fundación. El tercer ejercicio, vamos a dimensionar estas zapatas de las columnas P1 y P2 con una tensión admisible de 300 kilonewtons.
por metro cuadrado. Tenemos aquí una zapata esquinera y es muy cerca otra columna ya de interior, ¿no? Entonces, esto muchas veces yo puedo tener en proyecto dimensiones de zapatas que empiezan a interferir entre ellas, ¿no? Entonces, en estas situaciones muchas veces resulta más conveniente de trabajar con lo que son zapatas asociadas, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo mismo. Eh, Aquí tenemos la primer carga que estaría a, con 1500 kilonewton, dimensión del pilar o columna 1, 20 por 50, del pilar 2, 30 por 30, 1500 kilonewtons de carga para el pilar 1, 1000 kilonewtons de carga para el pilar 2, y ahí el área necesaria sería de 50.000 centímetros cuadrados. Y si se fija que si la zapata va a tener lados, ¿no? Si la zapata va a tener lados A y B, si fijamos, ¿no? En la columna de colindancia, que A va a ser igual a 2B, para la columna P1 el área sería 2B al cuadrado, ¿no? La excentricidad que existe sería la excentricidad entre... bueno, perdón, como necesitamos 50.000 centímetros cuadrados de área, ¿no? Para la columna 1, no, vemos que más o menos, ¿no? Eh, el ancho B va a ser de 160 centímetros, ¿ok? Entonces aquí va a haber una excentricidad para mi columna, para mi zapata, perdón, que estoy definiendo del eje, ¿no? Hasta acá, que va a ser 160 centímetros, y la excentricidad que habría, ¿no? Entre el centro de gravedad de mi columna y el centro de gravedad de mi zapata, sería del orden de 70 centímetros. Entonces, esta es la excentricidad que va a haber eh, entre mi columna y mi zapata que llamamos medianera. Bueno, entonces nosotros vamos a tener aquí una, eh, ¿cómo se dice? Una fuerza, ¿no? Delta P, que va a estar dada por la distancia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí en realidad? Esta distancia, si yo asocio, ¿no? Esta zapata, esta columna con esta otra columna, como esto trabaja como una viga en voladizo, este trecho, ¿no? Entonces aquí tenemos un sistema como que aquí tenemos una carga en este punto, que es el punto central de mi zapata. Va a trabajar como un apoyo fijo. Y si yo asocio rígidamente, ¿no? Mi columna P1 con mi columna P2, va a surgir una fuerza de levantamiento, ¿no? Del otro lado de mi columna. Entonces, esta distancia
D sería la distancia entre el centro de mi zapata medianera y el centro de mi zapata interior, ¿no? Entonces, esta fuerza de levantamiento del tapé, aquí por favor es 430, no 340. Esa fuerza de levantamiento va a ser la fuerza de 1500 veces la excentricidad dividido por D, ¿no? Entonces, de ahí sale 430, ¿no? 500 menos 70 y delta P va a ser 1500 veces 70 sobre 430. ¿Ok? Entonces, cuando yo asocio una zapata medianera con una zapata de esquina, perdón, una zapata medianera con una zapata interna, siempre la zapata interna va a tener va a experimentar una fuerza de levantamiento o es decir, un alivio, ¿no? de carga. Entonces, eh, por otro lado, ese alivio de carga va a traducirse en un incremento, ¿no? de presión aquí en este punto. Entonces, ese incremento de presión va a ser igual y opuesto, donde el incremento de presión estaría dado por 1500 más 245, que nos da 1745 kilonewtons, ¿no? ¿Cuál es el interés de hacer esto? Que como la columna está excéntrica, ¿no? a mi fundación, me genera un momento flector sobre la fundación. Y si yo asocio rígidamente mi zapata a mi zapata del pilar P1 a la zapata del pilar P2 con esa unión rígida y haciendo esta consideración de sistemas de equilibrio en palanca, yo consigo dimensionar mi zapata para el pilar P1 sin considerar esos efectos de momento flector, ¿no? Entonces, en este caso, el área, ¿no? que yo necesitaría para esta columna sería 1500 más delta P dividido por la tensión admisible en mi suelo, con lo que obtengo un área, ¿no? de un lado A de 3 metros y 65. ¿no? Por otro lado, mi fuerza, ¿no? de acuerdo a la ecuación de equilibrio, la fuerza que se estaría desarrollando en mi pilar P2, de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio, se puede calcular como siendo P' igual a 1000 menos delta P sobre 2. ¿no? Con eso obtengo el área que necesitaría para mi fundación, ¿no? del pilar P2. Trabajando con zapata cuadrada tendría 1,70 m de lado, ¿no? de fundación. Y esta sería la solución, ¿no? del problema, donde yo considero que ambas cargas, aquí con este efecto desprecio, ¿no? lo que vendría a ser el efecto de la excentricidad de la columna sobre la zapata, con la cual yo estaría eh, uniendo, ¿no? Eh, ambas zapatas y eliminando este efecto de excentricidad que me generaría momento flector en mi zapata. Con eso obtengo, ¿no? zapatas mucho más económicas que haciendo esa consideración del efecto del momento flector, ¿no? Entonces aquí estas dos zapatas yo las tendría que unir, ¿no? a través de una viga de equilibrio
Eh, y esa viga de equilibrio debe ser dimensionada, ¿no? De acuerdo a las técnicas de hormigón armado, eh, para obtener la armadura suficiente, ¿no? Para que pueda resistir a todos esos esfuerzos de momentos flectores, esfuerzos portantes que generan esas cargas, ¿no? En este curso estamos trabajando más con suelo. No vamos a entrar en el cálculo de armadura por cuestión de horario, pero el dimensionamiento, ¿no? De armaduras de flexión, ¿no? Verificación al corte en el vuelo de las zapatas, ¿no? Todo esto ya se ve en los cursos de hormigón armado de la carrera. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Bueno, entonces voy a dar un intervalo de unos 10 minutos, ya que necesito ver si encuentro un archivo que deseo mostrarlo. Entonces voy a dar un intervalo de 10 minutos y les mando el link de aquí a poco para seguir con la segunda parte de esta presentación. ¿Ok? Más o menos estos ejercicios ¿dónde los sacó de Fratelli o con qué libro se ayudó? Están dos, Eh, ¿no? El Fratelli y el Brajo, pero ¿algún de otro ninguno, libro? de ninguno de esos. Estos ejercicios los pueden encontrar. Es un libro en portugués bastante práctico. Fundaciones de Urbano. Está en portugués. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. De nada. Bueno, entonces retornamos a continuar desarrollando algunos ejercicios de aplicación. El ejercicio 4 dice dimensionar una zapata asociada para las columnas P1 y P2 con capacidad visible. Ahí es 30, pero pienso que es 300. eh, Donde tenemos dos pilares o columnas que están muy próximos, siendo siendo una de las columnas como medianera, ¿no? Entonces, muchas veces ahí ni siquiera vale la pena introducir una viga de equilibrio, ya que quedan bastante próximos, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el centro de gravedad entre esas dos columnas. Ahí se calculó como siendo 1,64 m y duplicamos el lado A hacia el doble, ¿no? Entonces obtenemos 3,28 centímetros o 328 centímetros, lo vamos a aproximar a 330 y dividiendo la carga total, ¿no? Que es de 1.300 más 1.500, que nos da 2.800, dividido por la tensión admisible de 300 por 330, tenemos un ancho B de 2,85 m. Entonces, con eso, lo que hacemos es eh, garantizar que el centro de gravedad está que el centro de gravedad de la zapata coincide, ¿no? Con el centro de gravedad de las dos columnas y con eso también eliminamos el efecto de momento flector de mi zapata de medianera, ¿no? Entonces con eso, este tipo de solución de zapata directamente asociada, sin viga de equilibrio, se da cuando las dos columnas están bastante próximas, ¿no? El siguiente
Ejercicio dice para columnas indicadas proyectar una zapata asociada siendo la tensión admisible de 300 kilonewtons por metro cuadrado. Nuevamente la columna 1, 2400 kilonewtons de carga. Columna 2, 2000 kilonewtons. P1, 30%, las dimensiones. Y P2, 50 por 50. Bueno, entonces, como tengo que Y es el punto de mi centro de gravedad de un punto 22 metros, el área, que sería la carga total de 4.400, que sería 4.400 kilonewtons, dividido por 300, nos da un área de 14.7 metros cuadrados. Y como yo tengo Y, aquí se adopta, ¿no?, que la longitud C sea menor a 3 veces Y, que da 3.66 metros. Vamos a adoptar 3 metros 30. En realidad aquí lo que este criterio de C menor a 3Y se da ya que otra forma, ¿no?, de adoptar fundaciones es de trabajar con zapata trapezoidal, ¿no? Entonces, Y es el punto de gravedad, ¿no?, de esta zapata trapezoidal. Y cuando se da este tipo de solución, cuando, fíjense ustedes aquí, me queda muy complicado traer hacia el centro de gravedad, ¿no?, la zapata, ¿no? Entonces, ese caso se da cuando yo quiero trabajar con zapatas trapezoidales. Entonces, el centro, ¿no?, del triángulo, aquí se ha trabajado con una zapata, digámoslo así, con proyección triangular. En ciertas ocasiones puede ser interesante si yo tengo, por ejemplo, aquí muy próxima otra columna y no quiero interferencia, ¿no?, de una zapata con la otra. Entonces, esta es la metodología para definir zapatas trapezoidales. Y aquí ese criterio de C es esta distancia aquí, que es aproximadamente menor a 3Y. ¿Ok? Y aquí esta A más B es lado mayor y lado menor de la zapata, donde se forma una ecuación para saber el ancho A y el ancho B de mi zapata, de 891 centímetros. Y aquí se arma una ecuación, ¿no?, para obtener tanto el lado A como el lado B, ¿no? Entonces, son situaciones un tanto más raras, pero ahí está la forma, ¿no?, en cómo se dimensionaría una zapata trapezoidal, ¿no? Aquí para verificar, ¿no?, que el ancho BA es el adecuado con la fórmula de Tersay de capacidad admisible, podría trabajarse con un ancho B medio, ¿no?, para verificar esa capacidad de carga admisible. Este es otro ejercicio de dimensionamiento de 3 columnas, siendo una de ellas asociada.
P1, P2 y P3, tensión admisible 300 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces vamos a diseñar una viga de equilibrio que trabaja con las columnas P2 y P3, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es verificar cuál es el centro de gravedad de las columnas P2 y P3. Entonces los valores de X y Y para el centro de gravedad resultante, ¿no? Para las columnas P2 y P3 está calculado ahí, esquematizado. Y para estas dos columnas se diseña una zapata asociada que trabaje sirviendo de equilibrio a mi columna P1. Aquí se asume que para la zapata, ¿no?, de P1 vamos a trabajar con una relación de lados, ¿no?, de A igual a 2B. Para eso obtenemos un área de 5.33 metros cuadrados. Y el lado A, perdón, el lado B aquí quedaría de 1,65 m, el ancho, ¿no?, de 1,65 m. La excentricidad, ¿no?, siendo mi columna, la excentricidad de la zapata para P1 en relación a la columna P1 va a ser el ancho, ¿no?, de mi zapata P1 menos el ancho de la columna dividido por 2. Eso nos da aquí una excentricidad de 72.5 centímetros. La distancia, ¿no?, que queda aquí en mi zapata va a ser de 401.5 centímetros. El valor, ¿no?, total de carga que estaría sobre mi primer zapata va a ser 1.600 más la carga, ¿no?, de 1.600 dividido veces la excentricidad dividido por la distancia entre zapatas, nos da 1.889 kilonewtons. Y delta P, que sería la carga de esa carga de alivio, ¿no?, que está ahí para el cálculo de R1, de 289 kilonewtons. Y la carga, ¿no?, que estaría actuando sobre la zapata asociada para mis columnas P2 y P3 va a ser la suma, ¿no?, de 1.600 más 1.400, que nos da aquí un valor de 3.000, menos delta P medio, que es 289 sobre 2. Entonces, la otra fundación estaría con una carga de 2.855 kilonewtons, ¿no? Por lo tanto, el área que yo necesitaría para mi zapata asociada para las columnas P2 y P3 sería la carga de 2.855 sobre 300, que nos da 9.51 metros cuadrados. Si se adopta un ancho, ¿no?, de 3,80 metros, ¿por qué 3,80 metros? De manera a que se tenga simetría, ¿no?, en mi zapata asociada. Entonces, adoptando un ancho de 3,80 y aplicando para B, obtenemos 2,5 metros para la zapata asociada de las columnas P2 y P3, ¿no? Entonces, aquí se tiene, ¿no?, el centro de gravedad de mi zapata asociada. Como tuvimos 3,80 del centro de gravedad, proyectamos 1,90 para un lado y 1,90 m para el otro. Y aquí obtenemos con esto mi ancho, ¿no?
Por otra parte, aquí se ha adoptado para la otra zapata 1,65 m por 3,80 m, también en base a esa consideración de tensión admisible, considerando la carga de alivio. Y aquí tenemos una zapata de medianera asociada, ¿no?, a una zapata combinada a través de mi viga de equilibrio. Ok, el ejercicio 7, dimensionar una zapata asociada para las 3 columnas. Tensión admisible de 250 kilonewtons por metro cuadrado. Ahí tenemos el caso de 3 columnas, 2 columnas en L y una rectangular. Y ahí lo que necesitamos hacer es calcular el centro de gravedad para cada una de esas columnas, ¿no? Entonces, ahí están las columnas P1, P2 y las columnas P3, que ha sido como que dividida, ¿no?, en dos partes, que sería la parte A y la parte B, ¿no? Entonces están ahí cada una se tiene que hacer la posición de coordenadas en X y Y en relación a este origen, por ejemplo. Y ahí se anotan, cuando tenemos muchas columnas, se anotan las coordenadas en X y Y para cada una de esas columnas. Fíjense aquí, la columna X, por ejemplo, tiene coordenada en X 0, porque está sobre el eje y coordenada de 1,95, ¿no?, debido a este valor. Lo mismo se hace para todas las otras columnas. Se calculan las coordenadas, ¿no?, de los centros de gravedad en relación a un punto de origen. Y ahí se hace la sumatoria de todas las cargas, ¿no?, de todas las columnas, igual a 6.300 kilonewtons. Y con eso se halla el centro de cargas de todas las columnas, ¿no? En este caso, se obtuvo un centro de cargas de 195.5 centímetros en X y el centro de carga en Y de 145.5 centímetros, ¿no? Aquí, en base a este centro de carga, se plota, ¿no?, cuál debería ser. Ayuda mucho siempre plotar aquí donde está actuando, ¿no?, este centro de carga. Y de ahí, en torno del centro de carga, lo que se proyecta es una losa de fundación con doble simetría, ¿no? Entonces aquí se adopta una losa el área necesitada es el área total, ¿no?, de 6.300 dividido por la tensión admisible, que es 250 kilonewtons por metro cuadrado. Con eso obtenemos un área, ¿no?, una losa con área de 25.2 metros cuadrados. Resuelve, ¿no?, una losa de 505 por 505 con doble simetría alrededor de mi centro de carga, ¿no? Entonces, esta sería la solución de esa losa de fundación para ese conjunto de 3 columnas con simetrías que pueden ser un tanto complejas, ¿no? El otro ejercicio, el 8, para una tasa de suelo de 200 kilonewtons por metro cuadrado, dimensionar las zapatas para P1 y P2 que están a 6 metros una entre sí. Entonces,
una posible solución es considerar inicialmente, ¿no?, un delta P igual a 0 y calcular cuáles serían los anchos mínimos, ¿no?, a través de estas expresiones. Calculándose B1 y B2, se determinan las excentricidades, E1 y E2. Aquí fíjense que ambas columnas son medianeras. Con estas expresiones se calcula los lados B1, los anchos, ¿no?, B1 y B2 para las columnas P1 y P2. Y vamos a asumir una viga de equilibrio, ¿no?, que se conecta una contra la otra. Entonces aquí tenemos ahora esta excentricidad de 1, esta excentricidad de 2, y aquí tenemos lo que genera cada columna de incremento de carga en relación a la otra, ¿no? Entonces, la resultante 1 en el centro de gravedad de la zapata 1 va a estar dado por P1 más delta P1 menos delta P2 sobre 2. Y la resultante, ¿no?, de carga en mi zapata del otro lado, R2, va a estar dado por P2 más delta P2 menos delta P1 dividido por 2, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular delta P1 y delta P2? Delta P1 sobre 2 va a ser un medio de P1 veces E1 sobre D, que sería el alivio debido a P1 en el centro de la zapata P2, y el alivio debido a P2 en el centro de la zapata P1 sería dado por esa otra expresión, ¿no? En realidad aquí, bueno, yo copié, digamos, directo, pero aquí hay que hacer la corrección de P2, ¿no? G2 sobre D. Bueno, entonces con eso, las reacciones, ¿no?, para el cálculo son estas expresiones. La resistencia en P1. En realidad son estas mismas ecuaciones, pero ya aquí está expresado, ¿no?, delta P1 en función de E1, de E2, etc. Entonces, esta es la misma expresión, solo que ya desarrollando el cálculo de delta P1 y de delta P2, ¿no?, para R1 y para R2, ¿no? Entonces aquí son las mismas expresiones aquí de la figura, pero ya desarrollando, ¿no?, lo que es los delta P1 y los delta P2. Bueno, y ahí se calcula, ¿no?, en base a esta expresión, cuál sería, asumiendo que A es igual a 2B, se calcula el ancho B1, ¿no?, y el ancho B2 para cada una de estas cargas, ¿no?, para 1000 kilonewtons y para 1200 kilonewtons. Entonces, adoptamos un ancho para la zapata 1 de 1,60 m y para la zapata 2 de 1,75 m. Esta expresión sale de dividir, ¿no?, la carga por la presión admisible, asumiendo que A es igual a 2B. Podrían adoptarse otras relaciones, ¿no? Sabiendo el valor de B1 y B2, calculamos los valores de E1 y de E2 de 70 y 72.5 centímetros respectivamente, y con eso calculamos los valores de delta P1 y de delta P2. Entonces, para delta P1 obtenemos un valor de 161.85 kilonewtons, y para delta P2, aquí también nuevamente son errores de typeo,
obtenemos un valor de 201.15 kilonewtons. Con eso tenemos la reacción R1 para la zapata 1 de 1061.3 kilonewtons, para la zapata 2 de 1320.23 kilonewtons, y con esa, teniendo las reacciones, es simplemente calcular cuál sería el largo de esas zapatas, ¿no? Entonces, los largos A1 y A2 serían dados en función de la división, ¿no? Del ancho de la carga total, R1 y R2, dividido por la tensión admisible y por el ancho de cada fundación, ¿no? Con eso obtenemos, ¿no? Para la zapata 1, un lado A de 3.35 metros, para la zapata A2, un largo de 3,80 metros, y ambas que colindan, ¿no? Con vecinos, van a estar unidas por mi viga de equilibrio. ¿Ok? Bueno, he hablado mucho de vigas de equilibrio, ¿no? En estas ecuaciones. Y aquí este ejercicio 9, ¿no? Consiste en que ya se dimensionaron, ¿no? En este ejercicio dos zapatas, una medianera con una centrada. Y aquí tenemos las cargas P1, ¿no? Y P2 que recibe cada viga. Y lo que se quiere es calcular los esfuerzos que va a recibir la viga de equilibrio para poder dimensionarla, ¿no? De acuerdo a los procedimientos de hormigón armado. Entonces, básicamente, los esfuerzos que se desarrollan en la viga de equilibrio pueden ser calculados a través de este esquema, ¿no? De equilibrio estático, donde tenemos una tensión, ¿no? Q', que es la tensión que transmite el pilar y que se calcula como siendo P1, que es la carga, dividido por B0, donde B0 sería mi ancho de pilar, ¿no? En realidad esta es mi carga uniformemente distribuida sobre la viga debido a esa presión del pilar. Y por otro lado, tenemos este valor R1, ¿no? Que ya hemos visto cómo calcularlo, y la carga, ¿no? De tensión uniformemente distribuida que se da sobre mi fundación sería esa reacción dividido por B, donde B sería donde B sería el largo de mi fundación, ¿no? Bueno, entonces para esas condiciones de equilibrio, aquí está una secuencia de cálculos, ¿no? Donde se indican los valores de A0, B0, que son largo y ancho del pilar. A y B, dimensiones de mi zapata, 3.500 y 1.500 milímetros. P1 sería 1.000 kilonewtons. Y la longitud entre ambas zapatas sería la longitud que sería la distancia entre mi centro de gravedad de zapata medianera y zapata centrada, que sería de 2,25 metros, ¿no? Entonces ahí simplemente se tiene el detalle del cálculo de la carga que genera el pilar P1, la carga distribuida, ¿no? Generada por la zapata. Aquí tengo cuál es el valor eh, eh, de mi componente R, ¿no? Considerando ese valor de delta P, 1.289 kilonewtons. Y ahí simplemente es diseñar el diagrama de esfuerzos de cuerpo libre, ¿no? Ahí está el detalle del cálculo de delta P que hemos visto. Y aquí están las ecuaciones, ¿no? De lisostática para calcular, por ejemplo, en la sección 1, que es en esta sección aquí,
para calcular cuál sería el momento y el cortante que estarían actuando aquí en esta sección transversal 1, ¿no? Entonces, con el momento y el cortante, yo dimensiono armadura, dimensiono estribos, ¿no? Armadura longitudinal, etcétera, en la sección 1. Con estas ecuaciones se obtiene la posición, ¿no? X0, para la cual, que va a ser P1 dividido por Q, para saber cuál es el punto donde ocurre el máximo momento positivo. Con esta expresión se calcula el máximo momento positivo. Y básicamente con este esquema, ¿no? De equilibrio estático que estoy indicando aquí, con este esquema de equilibrio estático, se calculan los esfuerzos flectores y esfuerzos cortantes para hacer mi dimensionamiento de mi viga de equilibrio. ¿Ok? Ese es simplemente un diseño, ¿no? De cómo se desarrollan los esfuerzos de corte y momentos flectores a lo largo de mi viga. Otro detalle es que muchas veces yo tengo diferentes profundidades de desplante o de acuerdo a mis cargas puedo tener diferente canto útil, ¿no? Para estas zapatas. Entonces muchas veces mi viga de equilibrio, como ustedes pueden ver aquí, puede tener canto variable. ¿Ok? Entonces, básicamente con esto estaríamos llegando al final, digamos, de lo más básico, ¿no? Que se tendría que ver en un curso de fundaciones superficiales. Semana que viene vamos a pasar, ¿no? A la parte de fundaciones profundas. Y tocaría, les había dicho el lunes, pero para que tengan un tiempo más para estudiar, vamos a hacerlo el primer parcial para este día martes, ¿ok? Y lo vamos a hacer en el examen en el mismo horario que creo que se había quedado para las 3 de la tarde, si pueden corroborar, por favor. Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos a hacer el primer parcial del día Recording stopped. a las 3 de la tarde. ¿Ok? Listo, ingeniero. Entonces estaríamos por hoy terminando la clase y el lunes vamos a entrar al tema de fundaciones profundas y el martes hacemos el primer parcial. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y continuamos el día lunes. Gracias.